una historia que no se sabía en este país, que es la historia de Luis Urbay en Argentina. Para los dominicanos ya Luis Urbay no existía, para ellos de ahí para allá, Luis Urbay ya había muerto ya hasta el 85 y más nunca ha vuelto a predicar. De ahí para allá la gente despegan para Argentina. El hijo de Hugo Castro, cuando él llega allá, no hay donde hospedarlo. Cuando le hablaron a la madre, a Sara López entonces dice que sí. Cuando Luis Urbay fue hospedado en la casa de Sara López, ya esa casa era de Luis Urbay, no de Sara, porque él tomó el control absoluto de la casa. Es tan tal que Luis Urbay ordenaba ahí lo que se iba a comer ese día. No, eso no se va a comer aquí hoy. No me acepte visita aquí en mi casa hoy, aquí en esta casa. No quiero visita. La puerta está cerrada para la visita. ¿Pero cómo así? Sí, está cerrada para la visita. Que el día que él negaba que entrara visita, era que ciertos instrumentos del enemigo iban a ser enviados al lugar, a la casa donde él estaba, la visión de él, para tratar de bloquearlo para que en la campaña en la noche no fluyera. No quiero visita. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces era que venía un instrumento del enemigo a traer sus tonterías, o venía alguien a hacerle cuento que esto, y a distraerlo, y no lo dejaba concentrarse en la oración. Dios te bendiga de manera linda y especial. Te habla tu hermano ministro Carlos Javier Piñeiro de Óleo. Hoy estamos aquí en un segmento más de excelencia cristiana desde San Pedro. Y traemos un ministro de parte de Dios que sé que las palabras que dirá por su boca de parte de Dios va a impactar tu vida de manera extraordinaria. Así que comparte esta hermosa palabra, suscríbete, dale like y déjanos tu comentario. Así que él se presentará y dará su nombre. Mi nombre es Carlos Santana. Dios le bendiga. En esta hora estamos dispuestos a edificar el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Así que ya ustedes saben, quédense hasta el final. Él va a dar unos cuantos testimonios y unos tópicos de la historia de Luis Urbay a continuación. Dios bendiga. Amén. Bueno, como ya muchos saben, hemos lanzado el libro de Luis Urbay llamado El Evangelista de las Señales Notables. Gloria a Dios. ¿Por qué de las señales notables? Lo que pasa es que Luis Urbay fue un hombre que a todo lo que él le hablaba, le obedecía. De hecho, hasta a los perros en la calle, a la policía, a las enfermedades, a todo, a las almas, que es lo más importante. ¿Sabe lo que este hombre, hacer un llamado y no pasar nadie al arrepentimiento y decir, nadie va a venir? Vendrán ahora 100 almas en 100 segundos. Y sin darse cuenta, las 100 almas ya estaban delante de la multitud. Gloria a Dios. Y muchos decían, no sabemos cómo pasamos. ¿Quién nos trajo aquí? Pero aquí vino, ¿no se va a convertir? Sí, nos vamos a convertir. Sabieron el poder de Dios, cómo lo movió hacia adelante. Entonces fue un hombre que dispuso del poder de Dios donde quiera que iba. Y realmente es necesario que en este tiempo estas historias sean contadas. Y las historias que yo cuento de Luis Urbay son de personas que recibieron milagros, personas que anduvieron con él. ¿Sabe que he descubierto una historia que no se sabía en este país? Que es la historia de Luis Urbay en Argentina. Para los dominicanos, Luis Urbay, después del 79, que se reconcilia y se descarga entonces, él se reconcilia en el 79, pero en el mismo 79 vuelve y se descarga. Pero el hombre entonces se reconcilia a mitad del 80. Y a mitad del 80 empieza a predicar en el Bronx. Para los dominicanos ya Luis Urbay no existía. Para ellos, de ahí para allá, Luis Urbay ya había muerto ya hasta el 85 y más nunca ha vuelto a predicar. Pero no fue así. Cuando él se reconcilia a mitad en el 80, a mediados del 80, o sea, más o menos como en junio del 80, el hombre empieza a predicar, pero en una campaña, él llama a un hombre por su nombre, pero ese hombre no estaba ahí, ese hombre estaba en Argentina. Es una locura fuerte. Usted llama a un hombre por su nombre, ese hombre no está ahí. Pero en medio de que él llamó al hombre, el hombre por su nombre, se llamaba el pastor Hugo Castro, que de nada muchos de ustedes han oído mencionar ese hombre que tuvo un escándalo al final, que murió preso.
Hugo Castro, él llama a Hugo Castro y me dijo, así me dijo Dios. Hugo Castro me dijo que tú me vas a llevar a Argentina, nos vamos a reunir allá en Argentina. Y el hijo de Hugo Castro dijo, oye, pero ese hombre está hablando de mi papá. Y pasa hacia adelante. Dijo, tú hablaste de mi papá. Ah, ese es tu papá, Hugo Castro, un pastor allá así. Así me dijo, Dios, ah, no, pues no hay problema, vámonos para allá. De ahí para allá la gente despegan para Argentina. El hijo de Hugo Castro. Y cuando él llega allá, no hay donde hospedarlo. A Luis Urbáez. Como no hay donde hospedarlo, hablaron con Juan Carlos Lara. Que Juan Carlos le dijo al que le dijo que lo hospedara, le dijo, no, yo no puedo, yo estoy recién casado. ¿Cómo voy a hospedar un evangelista en mi casa y acabándome de casar? Le dijo, pero vamos a hablar con mi mamá, a ver si mi mamá lo hospeda allá. Cuando le hablaron a la madre, a Sara López entonces dice que sí. Cuando Luis Urbáez fue hospedado en la casa de Sara López, ya esa casa era de Luis Urbáez, no de Sara, porque él tomó el control absoluto de la casa. Si hay algo que el hombre de Dios tiene que aprender, cuando tú llegas a un lugar que Dios te envía, tú tienes que establecer el reino, y por encima del reino no hay nada. Te diría, pero ¿cómo así? ¿El tipo era un imprudente? No. Lo que pasa es que en esa casa habían varias cosas que tenían que estar en orden. Entonces Luis Urbáez empezó a ordenarla. Es tan tal que Luis Urbáez ordenaba ahí lo que se iba a comer ese día. No, eso no se va a comer aquí hoy. No me acepte visita aquí en mi casa hoy. Aquí en esta casa. No quiero visita. La puerta está cerrada para la visita. ¿Pero cómo así? Sí, está cerrada para la visita. ¿Usted sabe lo que pasa? Que Luis Urbáez sabía que el día que él negaba que entrara a visita, era que ciertos instrumentos del enemigo iban a ser enviados al lugar, a la casa donde él estaba, para tratar de empañar la visión de él, para tratar de bloquearlo para que en la campaña en la noche no fluyera. Pero ya este hombre le era revelado eso, antes de que sucediera. No quiero visita. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces era que venía un instrumento del enemigo a traer sus tonterías, o venía alguien a hacerle cuento que esto, y a distraerlo, y no lo dejaba concentrarse en la oración. El hombre era delicado con el tiempo de oración. Entonces, todos esos detalles se dieron cuando él estaba allá. Entonces, por eso en Dominicana muchas personas no sabían de que este hombre iba a ir a Argentina. Y sucedió, fue algo sencillo, fue que esta gente me llamaron. Mire, sabemos que usted habla de Luis Urbáez. Nosotros fuimos la familia que lo hospedó acá en Argentina. Y ahí están todos los testimonios de todas las cosas que sucedieron. Y una foto que anda viral de él, con una embarazada, que él la señala así, era que ella era estéril. Y él le dijo, en 9 meses parirá. Pues cualquiera puede, yo no tengo hijos, pero cualquiera puede decirme, Dios me dijo que te va a dar un hijo. Dios le, no, la esposa me la tiran casi loca con ese can. Yo no es que Dios no me vaya a dar los hijos. Lo que pasa es que cualquiera dice, Dios te va a dar un hijo. Ahora dile en cuánto tiempo Dios te va a dar el hijo o en qué año es. Entonces el tipo era certero cuando hablaba de parte del Señor. ¿Qué sucede? Este hombre tiene tantas historias que si nosotros no podemos hablar de las cosas que Dios hizo a través de él. Nosotros duramos 3 días aquí sentados. Una pregunta, príncipe. ¿Qué le motivó a escribir ese libro, a investigar esa historia? Bueno, lo que pasó fue cuando yo me convertí, yo escuché hablar de él. El papá de mi pastor se convirtió con Luis Urbáez, que fue a burlarse de él al muelle. Ese video está ahí también. Está ahí en mi canal. Fue a burlarse de él al muelle y cuando llegó allá, que él vio que la silla de ruedas la tenían en la cabeza la gente y después, cuando él mira para el lado, ve que hay una pila de sillas de ruedas ya que casi llegaba al techo de donde estaba, donde la estaban poniéndole encima. Ajá. Y él vio que los demonios empezaron a caer por donde quiera. Él se tiró al suelo, empezó a dar gritos. Y llora y se quedó ahí llorando. Y en el momento que le hizo llamado, él se levantó y fue y se convirtió. Y hasta hoy se convirtió. Eso fue en el año 1967, después de la campaña en La Normal. Entonces, yo escuché hablar de Urbáez. Yo empecé a buscar por las redes, pero yo encontraba muy poca cosa de él. A quien yo encontré hablando fue Samuel Santana, pero muy poca cosa. Yo me puse poco que yo sabía, yo voy a hacer un en vivo en Facebook.
Me puse a hablar de Urbay ahí y se conectaron mucha gente. Digo, pero esto es interesante. Yo descargo el video de Facebook y lo subo a YouTube. Un canal de YouTube que lo que yo tenía era como unas 600, 700 personas. Cuando yo me acuerdo el video tiene 7.000 visitas, después 20.000, que 30.000, que 40.000, que 45.000. Pero ¿y qué es lo que pasa? Que la gente comentando de Urbay y esto, y dónde consigo el libro, y comentando. Bueno, sucedió que yo seguí investigando hasta que encontré personas, o más personas, que lo conocieron. Esas personas me decían que esto, que aquello, lo que ellos me decían, yo entonces lo transmitía por YouTube. Yo repetía lo que ellos me decían. Hasta que luego yo empecé a hacerle entrevista a las personas que conocieron a Urbay. ¿Cómo yo le hacía la entrevista? Yo no tengo nada de eso que ustedes tienen. Yo lo hacía por videollamada. Yo siempre he creído en una palabra que me decían mucho cuando yo era niño. El hombre se arropa donde la sábana lo alcance. Y no espere tantas cosas para despegar, despegue como usted pueda. Y eso fue lo que yo hice. Y en todas mis áreas, yo he despegado como he podido. Yo empecé un negocio con 52.000 pesos prestados. Y de esos 52.000 pesos yo tenía que pagar como 110.000 pesos. De esos 52. Y yo arranqué así. Y muchos me decían que no, que cómo va a ser, que yo arranqué. Y yo tengo muchos años viviendo ese negocio. Yo tengo ya viviendo ese negocio 13 años. O sea, quiere decir que el hombre muchas veces lo que le falta es decisión. Y eso es lo que Urbay tenía. ¿Usted ve cómo estamos este grupo aquí? Carácter, decisión. En este grupo así, él escuchaba la voz de Dios a veces. Que le decía, Urbay, quiero hablar contigo. Y él podía estar descarriado. Él podía estar aquí jugando dominó. Él podía estar aquí muy entretenido, quizás enamorado. Y él se abandonaba a todo el mundo. Y si la casa más cercana era la tuya, te decía, préstame tu casa para orar. Porque se desesperaba por ir a hablar con el Espíritu Santo que le dijo, quiero hablar contigo. Sin embargo, hoy mucha gente del Espíritu Santo le está diciendo de muchas maneras, yo quiero hablar contigo, y no le obedecen. ¿Cómo así? A veces tú te acostado en tu casa, que tú llegaste cansado y te acostaste a las 12 de la noche. Pero son las 2 de la mañana y tú estás desvelado. Pero desvelado que tú no encuentras cómo dormir. Pero tú llegaste cansado. En la lógica, tú tenías que estar rendido durmiendo. ¿Qué está pasando ahí? Que el Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero hablar contigo, o quiero que tú hables conmigo. Yo creo que tú te apartes para mí, por encima de la situación. ¿Y qué se te mete en tu cabeza? Tengo que levantarme a las 7 para ir a trabajar mañana. ¿Tú sabes qué llama eso? Falta de fe. Una de las cosas de que han escaseado esos ministerios, de los dos ministerios que Dios levantó en el siglo XX, como Catherine Kuhlman, A. Allen, William Branham, que fue de los primeros, William Seymour, que fue el líder del avivamiento de Pentecostés. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando hoy? Hoy no se está obedeciendo al Espíritu Santo como se le debe obedecer. Y hoy en día, a nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, lo que nos enseñan es a no adulterar, a no fornicar, a no mentir. Y eso está bien. Pero deben de enseñarnos cómo obedecer al Espíritu Santo. Eso no se nos enseña. Entonces nosotros que estamos aquí hoy predicando este evangelio, con muchísimos errores, lo primero que empiezan a señalar fue lo que no nos enseñaron. Ese no sabe lo que está predicando. Ese esto, ese aquello. Está emocionado. Puede ser verdad. Todo ministro que Dios llama se emociona y se desespera. Todo. Porque eso es como cuando estoy empezando a manejar bicicleta. Tiene una desesperación porque te emprenden una bicicleta. Porque tiene una fiebre. Así son nuestros inicios. Entonces, nosotros no se nos enseña a ayunar. Nosotros aprendemos a ayunar a trompezones limpios. Yo supe muchas veces ponerme malo predicando. Y ponerme rojo así que no encontraba qué hacer. Porque yo ayunaba y me saltaba de arroz. Yo no sabía. Nadie me lo enseñó. Hasta que un tipo me vio que yo me estaba muriendo, yo estaba mal. Suerte que mi esposa andaba conmigo, agarró el micrófono. Y yo sentado en el altar, varón, que yo no podía ni respirar. Y él me agarró y me dijo, ¿qué te está pasando a ti? Cuando tú ayunas, ¿qué tú comes? Yo le dije, arroz. Arroz. No, es una sopa sencilla. Que se debe de comer. Es más, lo mejor. No ayune el día de predicar, me dijo.
ayuna antes, los días antes. Y yo ponía eso en práctica a veces, hasta que el Espíritu Santo habló conmigo y trató conmigo eso. Y yo hice así, hice eso así. Yo ayuno el día de yo predicar, si el Espíritu Santo me lo ordena, en su infinita misericordia, en su propia voluntad, porque hay cosas, escucha algo, hay cosas que el Espíritu Santo te puede decir a ti ministerialmente. No estoy tomando el tema de la salvación, ahí no hay variación. El Espíritu Santo te puede decir a ti hoy, léeme ese libro antes de predicar, siempre que cuando vaya a predicar, léeme ese libro. Y hay un día que Él te puede decir, mañana no me lee el libro y quédate trancado conmigo. Y ora hasta que llegue la hora de tú irte a predicar. Porque Él sabe cómo Él está haciendo las cosas, porque Él es tu guía. Ahora, el problema es que muchas veces no nos dejamos guiar de Él. Pero si nos dejamos guiar de Él, vamos a triunfar. Entonces este hombre se dejaba guiar del Espíritu Santo. Él le obedecía. Él podía estar en lo que estuviera y cogía la casa más cercana. Por eso es que usted escucha tanta historia de que Luis estaba orando en tal casa y después no dejaba entrar al dueño de la casa. ¿Cómo así? No, porque el tipo se trancaba y él no escuchaba a nadie, porque se trancaba, él no me escuchaba al Espíritu Santo. Y una casa una vez cogió fuego en la Romana. Cogió fuego el closet, no fue la casa. Y él salió del closet tumbándose el polvo y el closet quemado. Y él no se quemó. Pero algo que me impactó fue que Luis Urbay llega a Nueva York. Wow, esto sí fue verdad que me voló la cabeza, como decimos nosotros aquí en el barrio. Este hombre, Dios le dice que se vaya a Nueva York sin agenda y sin nada. Escúchenme bien. Porque hay mucha gente que se va a viajar hoy sin agenda, pero es por fiebre, no es que el Espíritu Santo lo mandó. Es para decir yo viajé. Dije para que la ofrenda suba. Porque no están detrás de que suba la pesca de almas, sino que suba la ofrenda. Pero esos son pasajeros en el ministerio. Por eso muchas veces ustedes preguntan, ¿dónde está fulano? Que no lo veo, no lo siento. ¿Y qué se hizo? Porque detrás de qué andaba. Dinero. No andaba detrás del propósito de Dios en él. Pero está bien. Este hombre coge para allá sin agenda. Ay, Dios mío. Cuando él llega allá, él empieza a caminar dirigido por el Espíritu Santo. Y llegó donde un pastor y un grupo que estaban jugando dominó. Y él llegó y saludó. Y se presentó. ¿Pero quién se presentó? Nadie. Eso es como que llegue yo. Llegó Carlos Santana. ¿Y quién sabe quién soy yo? ¿A mí quién me conoce? A mí no me conoce nadie. A mí me conoce un grupito aquí en San Pedro y en la capital que a veces predico allá. Bueno, la gente cuando me ve en la calle me dice, tú el que hace lo que de Luis Urbay, no sabe ni mi nombre. Sí, porque Dios libre me dio de tener un alto concepto de mí mismo. Eso también mata al creyente. Cuando usted se cree la película. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes me presten, Luis Urbay hablando, que usted me preste un lugar para llorar. Y el pastor que está ahí, que está frente a su casa, o no sé si frente, pero estaba ahí, cerca de su casa. Le dice, bueno, coge ese cuartico y métase allí. Ya eso era lo que él quería. El hombre se trancó ahí. Todos los que estaban ahí le llamó la atención este hombrecito que llegó ahí chiquito, medio bico, y llegó ahí, parece un loco. Y pasaron los días, y pasaron los días, y pasaron los días, y pasaron los días. Y a los 30 días ellos se acordaron que habían prestado un lugar de su casa a un hombre para orar desconocido. Nada más dijeron se murió. Gloria a Dios. Y empezaron a llamar los familiares. Se murió el hombre que le prestamos el lugar. Y cuando ellos entraron, el hombre estaba en la misma posición que ellos lo entraron. Porque ellos vieron cuando él entró y se puso de rodillas. Y cuando ellos volvieron, estaba ahí mismo. Y nada más decía, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Ahí la gente volvieron en regocijo porque vieron que el hombre estaba vivo. Cuando comunicaron que el hombre estaba vivo, entonces los que vinieron creyendo que él estaba muerto, se reunieron. Había una mujer en la cocina, no sé qué estaba haciendo, y el grupo estaba aquí. Y todo lo que el grupo se paró frente a la puerta, todos cayeron al suelo. Cuando caen al suelo como muertos, la que estaba en la cocina cayó también. Dice este hombre que la casa se llenó de la presencia. Eso lo cuenta alguien que lo vivió. Que la casa se llenó de la presencia de Dios. ¿Usted sabe qué pasó de ahí para allá? Ahora le voy a decir como dice Michael, pregúnteme qué pasó. ¿Qué pasó?
Ese pastor se encargó de hacer la agenda en Estados Unidos. Y por ahí explotó el ministerio. Ahora, ¿qué hay que tener para eso? Fe y decisión. Si no hay fe, nadie va a actuar así. Pero cualquiera de nosotros Dios nos dice ahora mismo, vete a Colombia, sin agenda y sin nada. Te va a decir, ¿cómo cojo para allá? Pero yo tengo un amigo que se fue para Argentina, y lo que lo invitaron, cuando él se desmontó del avión allá, lo bloquearon. Y él se quedó en el hotel con $50. Cuando llegó la hora de salir del hotel, él con $50, él no encontraba qué hacer. Pero un amigo lo llamó, le dijo, me dijeron, ¿tú estás en Argentina? ¿Cómo te está yendo allá? A mí dijo, a mí no me está yendo bien, porque a mí me pasó esto. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nada, yo tengo un amigo pastor allá que yo lo voy a llamar, pero es lejísimo. A ver qué pasa. Y dijo el pastor, ¿cómo lo recibo? Si a mí me dividieron la iglesia y me quedan 3 miembros. Y yo estoy viviendo en mi casa, lo tengo una mecedora y durmiendo en el suelo. No, recíbalo como quiera porque no tiene dónde quedarse. Y lo recibió, bueno, yo lo voy a poner a predicar el sábado. Y usted no sabe que lo puso a predicar y fueron una cuanta gente que lo llevó el Espíritu Santo. Porque no sabe cómo apareció toda esa gente en la iglesia ese día. El Espíritu Santo lo llevó. Y de ahí se le llenó la agenda en Argentina. Y de ahí para allá por esa prédica. O sea, nosotros debemos actuar por fe. Y muchas veces no estamos actuando por fe. Estamos actuando por lo que queremos y por lo que nos gusta. Para nuestro propio fracaso. Porque a mí ningún evangelista me puede decir a mí que cada vez que tú te abres una puerta, que tú te la abres tú para tú ir a predicar, que tú dices que te pide en tu cabeza que Dios va a hacer algo, ya que Dios va a hacer qué. Y después que tú bajas de ahí, ¿cómo tú te sientes? ¿Quién tú eres después que tú bajas de esa plataforma? Tú quedas amargado, tú quedas triste, tú quedas con depresión, tú empiezas a llorarle a Dios, que por qué tú no me usas, tú no estás conmigo, ¿qué yo voy a hacer? Es que usted está desesperado, mi hermano. Usted anda buscando lo que usted no tiene que buscar. Entonces, que me diga uno a mí que no, que anda abriéndose puertas por ahí, y que Dios lo está usando y Dios no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque usted no está esperando que el Espíritu Santo se la abra. Cuando usted, no espera, cuando usted le quiere coger ante el Espíritu Santo, usted es un fracasado en el ministerio. Digo, hasta que usted no salga de eso, porque los trompezones un día te van a hacer salir. Porque yo soy testigo de que yo, indirectamente, me abrí una puerta una vez. Yo nunca le he dicho a nadie ponerme a predicar. Y no descarto eso, yo no lo descarto. De que yo no te diga, que tú no, que, hermanito, tú me pones a predicar, yo estoy a la orden para ayudarte en la obra, pero si en un batey por donde no va nadie, ahí sí yo me ofrezco. ¿Tú sabes por qué? Porque muchos pastores de los bateyes y de los campos me han dicho a mí, a veces quiero hacer una actividad de un evangelista de la ciudad, pero ¿cómo lo traigo? Yo digo, no, tráigame a mí. No hay problema con eso. Y no hay que darme nada. Yo mejor le llevo. País sí, porque para ahí hay necesidad. Pero yo voy a tocar puertas para la Jerusalén, ¿verdad? Para la iglesia más grande de aquí. Ahí sí, ¿qué ayuda tengo yo que llevarla a la Jerusalén? ¿Qué necesita la Jerusalén de mí? No necesita nada. ¿Sabe qué necesita de mí? Que tiene el campo blanco. Ese necesita de mí. Entonces, por eso digo, tampoco descarto que yo no me abra una puerta. Sí, ahora, yo quiero explicarle esto para cerrar aquí esta parte. La puerta que yo me abrí indirecta, no fue que yo le dije ponme a predicar. Fue que yo estaba en una actividad, yo alcancé a ver ese pastor, que el pastor en las redes me da mi like, mi asunto. Y yo lo alcanzo a ver, y yo como que sope, yo digo, bueno, dame acercarme, porque este tipo de nada me va a poner a predicar. Y así me fui, yo lo saludé con mucho estilo. ¿Sabes cómo nos ponemos los evangelistas de Guajero? Hay que editar esto, yo creo, ¿verdad? Y no le acerco, los saludo, mi hermano. Me le siento al lado. Yo es tan tal que yo me le sentí al lado. A donde iba la mujer de él. Porque la mujer estaba por allá, creo, cantando. Y yo, pero ministro. Pero pensando yo ahora que yo a mi congregación no lo he invitado a predicar nunca. No, vaya para allá. Le digo, dime cuándo voy. Porque eso es lo que yo estoy buscando. Me dijo, ¿usted puede ir el domingo? Pero claro, yo puedo ir el domingo. El domingo yo no tengo nada. Pues yo no tenía nada ni el domingo, ni el que viene, ni el martes, ni ningún día. Tú sabes que a veces hacemos bulto con la agenda, tú sabes también. Ah, pues déjame ver la agenda. Pues tú no tienes ni para predicarle un muerto. Gloria a Dios. Sí, usted, varón. No, en ese mismo tenor que Jesús dice que Él no se envió, sino que su Padre lo envió. Y dice Jesús que todo aquel que se envía busca su propia gloria. O sea, que todo aquel que está buscando invitación busca su propia gloria personal, o que su ministerio crezca, o algún concepto que tenga de su mismo
de su mismo Sí. concepto. Mira, te voy a explicar algo que a mí me pasó mucho. Pero yo, gracias al Espíritu Santo, me dio una fortaleza en el secreto que no hizo mostrar mucha desesperación en público. Pero la historia de Luis Urbáez me ayudó mucho. Porque Luis Urbáez fue un hombre que se convierte, o antes de convertirse, usted sabe que fue un hombre que estando en la cárcel preso, un ángel lo sacó de la cárcel y le abrió el candado, que Trujillo lo iba a matar. Entonces, ¿qué sucede con este hombre? Este hombre supo esperar en el secreto. La historia de Luis Urbáez es tan fuerte que Luis Urbáez diariamente ha ido haciéndole promesa de unción y de poder. Entonces, cuando yo estoy haciendo mucha promesa en el secreto, es normal tú desesperarte, porque el día que te invitan a predicar, bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo te hablo esta madrugada, pero en la tarde me llama Geraldo. Mire, quiero que venga a predicar para acá. Yo digo, ya, aquí llegó mi tiempo. Pues Dios me está hablando esta madrugada y me está llamando Geraldo para que yo venga a predicar. Eso es que, ya. Y tú vas para allá con un entusiasmo y con un ánimo. Cuando tú vas allá que se cae todo. Que como el caso mío que me pasaba, que yo veía a los demonios, pero no me obedecían. Varón, usted sabe que esa fue una de las cosas más fuertes de mi ministerio. Que yo desde el principio me ponen a predicar, yo veo los demonios en la gente. Y los llamo uno a uno a todos, y los reprendo a los demonios, le echo aceite, los enjuago, los brinco para arriba y los demonios no se manifiestan, a todo el mundo igualito. Eso causaba en mí una desesperación que yo me volvía casi loco. Pues yo le decía, Señor, pero yo lo estoy viendo, ¿y para qué lo estoy viendo? Si no me están obedeciendo. Y un día él me corrigió algo, que por qué los demonios no me obedecían. Y escuchen esto. Una de las cosas de los demonios no obedecerle al hombre de Dios, es que hay cosas que Dios te ha mandado a hacer que tú no las estás haciendo. Porque fue que Dios me dijo a mí que me fuera a un monte a hacer un ayuno, en mi principio. Y yo, ok, no hay problema. Yo me fui a hacer el ayuno, pero yo me llevé a mi esposa y a un primo. Y nos fuimos para allá. Y de allá de ese monte salimos a las 12 de la noche. Ese era un monte que yo iba cuando yo era un niño. Yo iba a ese río a pescar y eso. Y yo, como el Señor me mandó para allá, yo dije, ¿para qué el Señor me manda para allá? Yo voy a otro monte cercano por ahí y me manda para ese lugar. Eso me llamó la atención. Pero yo fui con ellos. Oh, usted no sabe que de ahí para acá. Ahí era que yo veía demonios. Y ahí era que ellos hasta se reían de mí. Usted ve como que aquí ahora mismo, mira, había una escoba y yo no lo sabía. Así mismo era yo. Yo llegaba y los demonios me miraban y era, usted ve que hay un gesto que hace veces la gente, y era como así que me hacían, y yo literalmente veía así como yo hacía. No llegó nadie, ¿quién es ese? Entonces yo le pregunté al Señor después, ya pasando 2 años sufriendo eso aún todavía, Señor, yo desesperado allí arriba, fui a donde me dijiste, estoy orando, estoy ayunando, no me he manchado en el adulterio ni en la fornicación. Después que conocí a mi mujer, más nunca he vuelto a hablar con otra mujer de amor. Y es verdad, después que yo conocí a esa negra que tengo, nunca más. Yo lo que me molestaba por las redes lo bloqueaba. Ya yo no tengo que hablar con más nadie porque yo tengo a mi mujer ahí. Lo que éramos era novio, pues yo sabía que esa era la mía. ¿Qué tengo yo que hablar con otra persona? Yo le reclamaba todo eso a Dios. Ay, Dios. Un día me da la respuesta. Y me dijo, pero yo te mandé a ti solo. Yo te mandé a amanecer en el monte, no salía a las 12 de la noche de allá. 2 errores. Usted sabe que el Señor me dio hasta la hora, yo tenía que entrar a ese monte. Eso sí yo lo cumplí, pero fui acompañado. Mira, hermanito, cuando Dios me dijo, yo nada más le dije a mi esposa, voy para el monte. ¿Y para dónde tú vas? ¿Para qué monte? Voy para el monte del campo. Pero espérame, porque tú sabes, yo siempre voy contigo, pero en esta hora, ahora tú no vas. Porque Dios me corrigió algo, porque yo te llevé a ti y llevé a William también. Me voy solo. Y yo prendí esa guagua y arranqué ahí. Cuando llegué, abandoné la guagua allá en la finca de mi papá y arranqué por ahí. Al otro día se armó un lío porque mi papá se desesperó. Yo no le dije a nadie para dónde iba. Mi papá creía que yo iba para el monte tradicional que yo iba. Salió a buscarme, empezó a llamar a los otros hermanos míos, que Carlos no aparece, que dónde está, que qué es lo que pasa. Pero yo estoy metido en un monte que ahí nadie me va a encontrar. Porque yo ni a mi esposa le dije que yo iba para ahí. Bueno, mis hermanos, ahí yo pasé mi día de ayuno, me bañé en el río, en medio del ayuno. En la noche llegaba un personaje a mí. Ese personaje llegó a mí como 10 veces. Yo llevé mi carpa, me meto en la carpa. Yo lo veo de un monte virgen que por ahí
Mire, Dios me señaló en la bicicleta que yo me iba, porque yo tengo una bicicleta y mi esposa tiene otra, pero me dijo, me fuera en la de mi esposa. O sea, Dios tiene detalle claro con nosotros, es que a veces somos cabezones. Ya yo no me atreví a irme en la mía, yo me fui en la de mi esposa. Porque yo quiero hacer la cosa en orden, porque ya tengo una corrección. Y yo no quiero volver a repetir el asunto como le pasó a Moisés. Y me meto para allá de la bicicleta aparte, ya no pueden entrar por donde yo iba, un lío, me meto, me paro mi carpa. En la noche venía un personaje, yo nunca vi ese personaje, pero venía casi y me pisaba la cabeza. Ese personaje que era como un hombre, pa. Pero cuando el personaje llegaba, me daba miedo. Cuando yo clamaba, el miedo se me quitaba. Ya usted ve que el personaje no viene de Dios. Y ese personaje vino a mí como 10 veces. Y sucedió que cuando yo lo reprendí como la 10, como la última, ya desapareció. ¿Tú sabes qué pasaba ahí? Ahí era que Dios me estaba dando la autoridad sobre esos demonios que se reían de mí. Entonces después en ese monte yo vi que a los días después yo vi que allá arriba en una mata de Javilla había un hombre crucificado y ese hombre cayó a tierra explotado, ¡bum!, en ese mismo monte. Entonces ahí yo pude entender que fue que Dios me dio autoridad sobre eso. Pero oiga lo duro, de ahí para allá, yo sigo viendo los demonios y no me obedecen después de eso. Usted dirá, ¿por qué no te obedecen? Ya tú cumpliste todos los detalles. Lo que pasa es que como yo no cumplí los principios, al principio como Dios me lo dijo, entonces la promesa de Dios se tarda un poco. Y después de eso yo duré como 9 meses más. Y en medio de mis reclamaciones, entonces ahí Dios me habló y me dio una señal. Y me dijo, cuando tú, pastor, te ponga a predicar de sorpresa un domingo, que tú estés ahí sentado y él te diga, ven, ahí comienza un nuevo tiempo para ti. Y un día 1 de enero, el primer retiro del año, difícil, tomar un evangelista de la casa. Ustedes saben que en los retiros siempre tienen un invitado, un asunto, allá y así. Yo estoy sentado ahí, el día 1. Y me dice la presidenta de Dama, Carlos, toma una oportunidad, porque el día 1 fue que la oportunidad la dieron de sorpresa, por el motivo de que nos hicieron un programa, porque no sabía quiénes iban, porque era el día 1 de enero. Yo dije, no voy a tomar oportunidad. Y le dije, Señor, yo creo que hoy es la mía. Yo no voy a tomar la que me está dando la presidenta de Dama, porque si yo tomo la que me está dando la presidenta de Dama, el pastor no me va a poner a predicar. Y si hoy es mi día, y yo entonces me adelanto, y daño lo que Dios va a hacer hoy. Ahí me quedé. Ya un poquito desesperado, normal en nosotros, como le dije. Yo subo al del pastor que está sentado allá arriba, usted sabe dónde sientan los pastores normalmente. Le digo, pastor, pero dígame una cosa. ¿Y quién es que ha predicado? Y me dijo, usted. Literalmente yo sentí como algo cayó sobre mí. Cuando ese hombre me señaló, me dijo, usted que va a predicar hoy. Ay, varón. Por ahí están unos videos de lo que sucedió ahí. Extraordinario, varón. Y de ahí empezamos realmente un tiempo mejor. Y no estamos ni en un 5% todavía de lo que Dios va a hacer. Eso también yo lo sé. Ni a un 5 todavía estamos. Fue algo que Dios me dejó caer ahí. Para quitarme un castigo que me puso por un problema que yo tuve, que después estudié, casi todos los hombres de Dios del siglo XX y del siglo XIX, le pasó lo mismo. Y yo estudiando este tema, yo digo, para mí me pasó lo mismo que le pasó a ellos. ¿Usted sabía que la mayoría de estos hombres, ninguno quería que aceptara el llamado? Siendo impío, la mayoría, a mí me pasó lo mismo. A mí Dios me hablaba como yo estoy escuchando la voz tuya. Yo siendo impío. Y me hablaba. Y me decía, ven y vete a tal iglesia, para allá que te mando. Y la mujer que tú tienes, déjala, que esa no es la tuya. Pero somos impíos los dos. Dios mío, mire, esas son cosas terribles. ¿Usted sabe qué era lo que pasaba? Que había una mujer orando por mí, esperándome. Mi esposa. Wow. Cuando calculamos el tiempo, ella estaba orando por mí, porque a Dios le había revelado que yo era su esposo y yo era impío todavía. Y yo la conocí un año después que me convierto. Y cuando esa mujer vio una foto mía que se le mandó el evangelista Manuel Reyes, esa mujer se puso, ella me contó luego. Porque las mujeres cristianas tienen un detallito, que ellas no abren su corazón muy fácil. Ella me dijo eso después, ya que éramos novios, ya no íbamos a casar. Me dijo, mira, yo te quiero contar, que como yo vi tu foto, yo me puse nerviosa y no encontraba qué hacer. Pues yo dije, llegó, yo tenía tanto tiempo esperando, tantos años esperándolo. Y cuando investigamos la mujer, hablamos y yo, nuevo creyente este hombre. Ella no le paró a eso. Cualquiera se va de aquí. Nuevo creyente. Lo que pasa es que hay mujeres que están esperando un obispo para casarse.
Y ellas no saben que Dios le tiene un nuevo creyente que tiene 3 meses cristiano. Que ese es el de ella. Pero están esperando el obispo de la iglesia de tal, tal y tal. O al hijo de Ponciano. Ah, entonces, usted no está aceptando lo que Dios le dio, usted está esperando en Dios. Hay muchas mujeres que están esperando en Dios y no están esperando en Dios, ¿no? Están esperando en ella. Porque tú no puedes decir a mí que tú estás esperando en Dios, pero tú tienes que demostrarme eso. Cuando tú le presentas un hombre a una mujer ungida, no lo menosprecia. Si ese hombre aún no le agrada, te puede decir por lo menos, bueno, manito, por lo menos va a morar. Porque yo estoy esperando el mío y yo no sé cuál es. Pero usted le dice, ¿quién es? Ese negro, que está hasta calvo ya. Pero ese no tiene una bicicleta en que andar. Esa no está esperando en Dios. Esa está esperando en ella. En su bolsillo. Para que ese se lo llene el que viene. Mira, para esto ya. Gloria a Dios, aleluya. Varón de Dios, en ese aspecto de estar estudiando la vida de Luis Urbáez, viendo sus milagros, ¿nunca te llamó alguna atención, algún milagro que tú se lo pidieras a Dios para tú rehacerlo, algo, un episodio de él, o pidiéndole a Dios, yo quiero que tú me uses de esa forma, y la respuesta de Dios para contigo, cuáles fueron, cómo fueron? No, porque yo sé que Dios va a hacer muchas cosas grandes conmigo, pero todavía no lo he empezado a hacer. Y eso yo lo sé. Dios va a hacer muchas cosas. Y yo he visto milagros ya. Cuando yo tenía a ese cristiano como 1 año y medio, no, perdón, 2 años ya. Yo vi una mujer que tenía unos 6 o 7 años paralítica en una cama. Y yo nunca me le acerqué a esa mujer. Yo estaba predicando como estamos aquí. Y ella dice que escuchaba mi voz donde ella estaba en la cama. Y mientras más yo hablaba, más fuerza ella recibía, más fuerza ella recibía, más fuerza ella recibía. Eso es para que tú entiendas también que no solamente una gente se va a parar de una silla de ruedas, que tú le digas, párate. No. A veces tú hablarle, el Espíritu Santo ahí está fortaleciendo sus huesos, está fortaleciendo su carne para que esa persona se levante. Entonces esa mujer se aparece, y cuando la mujer se aparece, yo veo que el culto se me descontrola. Pero yo no sé qué está pasando. Yo fui a ese campo, fue esa predica ese día. Y entonces un impío desesperado dijo, es que tú no sabes lo que pasó. Y dije, no, ¿qué fue lo que pasó? Ella tenía más de 7 años ya para ir en una cama, que el otro día se cayó en la cama y yo mismo fui a levantarla, que ella no se podía ni siquiera sentar. Y ese fue ese milagro que yo vi esa vez, pero yo no he vuelto a ver algo parecido nunca más. Ahora, ¿qué pasó conmigo esa vez? Casi siempre los hombres de Dios tienen una señal en el principio, y a veces duran 10 y 12 años para ver algo parecido. Porque la señal es para Dios activar su fe. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo milagros ya que Dios me ha revelado que lo va a hacer en persona. Gente que yo sé, yo te puedo decir, vamos allá ahora mismo. Y está en tal y tal y tal condiciones, que ya Dios me lo dijo. Ay, Jesús. Pero no ha llegado el tiempo de yo ir. Porque hubieron muchas personas que Dios me dijo que lo iba a sanar y lo iba a liberar. Y yo fui y le frené a su casa. Y no pasó nada. Y yo quedé mal. Y decía, Señor, pero tú me dijiste. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que Dios me estaba hablando para que mi fe fuera creciendo en el secreto. Y va a llegar un tiempo para Dios hacer esas cosas. Ya de esas muchas personas, a veces yo estoy predicando por ahí en una campaña. Hace 3 años Dios me habló de esa que está allá. Y al ratico el palo. ¡Tan! Hecho. Gloria a Dios. Pero a veces hay desesperaciones. Entonces, ¿qué pasa? Luis Urbáez supo en el secreto tener mucha promesa. Luis Urbáez duró 9 años Dios haciéndole promesa. Y promesa y promesa y promesa. Y Mamá Sola en San Cristóbal le decía, Dios te va a llevar a las naciones, porque él cogía el pasillo de Mamá Sola para ayunar. Dios te va a llevar a las naciones. Fue la primera que le profetizó eso. Pero ¿qué pasó? Un día, ya a sus 9 años ya, cumpliendo 10, pero ya él había viajado. Porque yo voy a decir una cosa, un viaje suyo a Estados Unidos, a Colombia, a Nueva York, donde sea, ese no es el tope de su ministerio. Ahora, si usted se cree eso, usted se va a quedar ahí. El tope de su ministerio es lo que Dios dijo que va a hacer con usted. Y él empezó a viajar por allá y en su desesperación también, esos 10 años, desesperado, porque está viajando, pero no está viendo nada. O está viendo pocas cosas. Pero un día le dijo a Dios, o tú me vas a ungir o me vas a matar. Y empezó a ayunar.
Y cuando ya por 32 días se le aparece el Señor y le dijo, soy tu amigo el Nazareno. Donde quiera que tú vayas de hoy en adelante, yo iré contigo. Ya, eso fue suficiente. Y de ahí continuó 8 días más y llegó a 40. Cuando se lo dio ahí, su pastor le preparó una campaña. Pero esa campaña, hay un detalle ahí que hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque muchas personas entienden que ese ayuno Luis Urbay lo hizo aquí. Ese ayuno Luis Urbay lo hizo en Puerto Rico, los 40 días. Lo que pasa es que su pastor aquí se dio cuenta de lo que él estaba haciendo allá. Para que usted entienda que el tipo está allá. Pero allá él está desesperado también por la unción, por el poder. Y allá que le empieza ese ayuno. Cuando su pastor se dio cuenta de eso, empezó a hacer una campaña por 7 días. Y se tendió por 45. Porque cuando ellos no cabían en la iglesia del pastor, ellos tuvieron que irse a buscar otra iglesia más grande. Y no cabían después en esa más grande. Y tuvieron, pero la Duarte en taponaje, un desastre. En esos tiempos, un tapón de 66, eso era algo casi imposible. Entonces, ¿qué vehículos habían aquí? Y de ahí fueron a tener el estadio La Normal porque la gente no cabía en ninguna iglesia. Las multitudes de todos los milagros estaban sucediendo. Que ahí hay un milagro, que es el último milagro registrado de La Normal, que es una mujer que se llevó a su sobrina escondida de su abuelo, porque la sobrina estaba muy enferma y estaba lloviendo. Y esa mujer no era cristiana. Y lo que se oía decir de Luis Urbay le provocó tanta fe que se la robó la muchacha y se la llevó para el estadio, ciega. Y ella cuenta, la muchacha cuenta, cómo ella la llevaba agarrada en la calle de llevarla a La Normal. Y allá la muchacha no recibió la vida, ¿tú sabías? Y el hombre oró por ella. La muchacha recibió la vida después que llegó a su casa. Que llegó y se acostó que no había luz. Cuando llegó la luz dijo, llegó la luz. La primera que vio que llegó la luz fue ella. Y di que todo el mundo se levantó y los vecinos decían un alboroto y decían nada más, Miña ve, porque Miña era el apodo. Ese video está ahí en mi canal de YouTube. Gloria a Dios. Miña ve, y los vecinos oyeron la bulla y se reunieron. Ahí, ¿qué pasó? Que Miña ve. Que el hombre oró por ella y fue a ver en su casa. ¿Qué es lo que quiero que usted entienda? Que hay milagros, hay sanidades progresivas, y hay sanidad instantánea. Nunca dejes que una sanidad progresiva te quite la fe. Hay veces que la sanidad progresiva nos ha quitado la fe a nosotros, que oramos por una gente y cree que ya no va a pasar nada, que eso se quedó ahí. No, el Espíritu no está obrando. No fue ahora, será mañana, pero será. Sí, el mismo Luis Urbay tenía un lema que le decía, nunca dejes caer tu fe. Nunca dejes caer tu fe. Porque Luis Urbay operaba en el don de fe. Yo conozco 2 generales que operaron en el don de fe. Yo no conozco más, yo no digo que no haya más. Y en este tiempo, yo nada más conocí esos 2 hombres por la historia que tenían el don de fe, que fue a Luis Urbay y a William Braham. Y en este tiempo también, de aquí en San Pedro de Macorís, había otro que tenía el don de fe. Y hoy está descarriado. Se llama Domingo Cadet. Tenía el don de fe. Ahora, ¿cómo yo se lo demuestro eso? ¿Y cómo opera el don de fe? El don de fe no es cualquier cosa. Cualquiera dice que tengo el don de fe. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Harrigan tiene el don de fe? Harrigan. No sabemos porque eso no está demostrado todavía. ¿Cuándo Harrigan va a demostrar al mundo que tiene el don de fe? Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo? El día que comete una desgracia y comete un error grave ante el mundo. Y él se presenta ante el mundo y le diga al mundo, yo cometí el error, pero Dios no va a dejar de hacer milagro por eso aquí hoy, porque los milagros no los hago yo. Ahí usted va a dar cuenta si él lo tiene. Domingo Cadet estaba descarriado jugando gallo, porque le gustaban los gallos de romo y los cueros, que eso no tenía más. Pero el tipo se reconciliaba y a los 3 o 4 días los pastores se daban cuenta. Se reconcilió el hombre. Ah, pues vamos a traerlo para acá. Pero el hombre se reconcilió el lunes. Pero el domingo la gente lo quieren allá en el retiro. Cuando el hombre llegaba, lo obedecía el diablo, los demonios, la enfermedad y todo el mundo. ¿Cómo usted me explica eso? Si lo normal que te enseñaron a ti fue. No, yo creo que no se puede hablar aquí. Ábrelo. Si lo que te enseñaron a ti fue que tú no puedes orar por nadie por el error que tú cometiste ayer. Si el mismo Jesús dice que si alguno pecare, tiene un abogado. Y el mundo no ha entendido esto todavía. Que hay un abogado instantáneo para nosotros. Que no es un abogado que te va a llevar un proceso de 3 años.
que ese abogado está operando ahí automáticamente, usted fue restaurado automáticamente. Y eso fue lo que entendió Domingo Cadet. Eso fue lo que entendió Luis Urbáez. Que aquí en San Pedro de Macorís, a mí me contó un pastor, apellido Gil, un moreno grande que también aparece en el video, que él cree que ese milagro se hizo porque él conocía el paralítico. Porque él dice, si yo no lo conozco, yo creo que eso fue un montaje. ¿Usted sabe que hoy falsifican los milagros? ¿Usted lo sabe? Porque yo le falsifico un milagro aquí a ustedes mismos ahora y ustedes lo tiran por las redes. Y millones de personas van a creer que eso es verdad. Y de esos millones de personas, algunos me van a invitar a predicar a mí y me va a dar mi cuarto también. ¿Sí o no? Y el milagro es falso. Pero cuando tú menos creas, viene el palo. El milagro que hizo fulano allá hace 3 años, eso era mentira. Y están todos los que te invitaron. Dios mío, yo me dejé dirigir por la carne porque entonces no fue el espíritu. Porque eso era mentira. Y yo dancé cuando vi el milagro. Sí, porque había un grupo de locas danzando hoy, ¿tú sabías? Danzando era la mentira. Una mujer que sigue enamorada del marido que ya la dejó hace 10 años y sigue con esa frustración y está dentro de la iglesia y le dice, mujer, ¿cuándo tú te vas a casar? Ella no le dice a nadie porque le da vergüenza porque está esperando el marido que la dejó, que no la quiere ir para fregar. Viene un profeta de allá. Así dice Dios. Ese marido que tanto ha peleado te lo entrega. Esa mujer rompe toda la silla ese día. Y a los días se da cuenta la mujer que eso no era así, que eso no sucedió, o que de nada ya el hombre murió, o lo que sea. Y ella misma se pregunta, ¿a quién le dancé? ¿A Dios o al diablo? No, tú le danzaste a las emociones, que te mintieron y danzaste y brincaste. Y hay mucha gente en el suelo hoy tirándose de cabeza y hablándole mentira. Y lo que yo se lo digo, yo lo viví yo en mi propia casa, cuando yo recién casado, y lo que voy a decir lo digo porque mi esposa lo sabe y ella sabe que yo lo he dicho, y eso no es escondido. A mi esposa le hablaron como 4 embutes en público ahí, y yo sabía que era mentira. Usted sabía que a mí me activa un asunto a veces, que tú puedes estar hablando con ese hombre y que profetizando, yo sé si estoy hablando mentira o no, y yo sé si está hablando del Espíritu Santo o no. Eso no me pasa siempre, pero eso me pasa muchas veces. ¿Por qué te digo que no me pasa siempre? Porque eso depende del Espíritu cuando Él quiera revelármelo. Eso no es como que yo tengo un machete en la mano y me dio el deseo de cortar ese ramo. No es así. Cuando Él me lo quiera revelar, Él me lo revela. Y punto. Y ese día, por suerte, me lo reveló. Yo ahí sentado mirando la escena. Mi esposa y yo vieron hasta que recogerla. Y yo mirándola. Le dijeron que esto, que aquello, berrín, birirín. Cuando pasaron 2 o 3 días, ya se calmó un poquito. Lo único que yo le dije a ella, mira, de eso que te dijeron, por favor, no me hable de eso, porque yo sé lo que hay. Pero no quiero como irle. Mira, cuando la marea está alta, no te metas. Tienes que tener cuidado también. Espera que baje. Porque debemos de saber usar la prudencia también como ministro. Tú sabes que la marea está alta, no te metas ahora. Espera que baje la marea. Cuando la marea bajó como al otro día la llame, mira, ve acá. Hasta me acusó ella. Sí, porque hay momentos que la mujer te puede acusar de que tú crees que tú eres el único profeta o que tú eres el Elías. Ten cuidado. Yo le dije, mi amor, lo que te dijeron fue mentira. Te dijeron esto así, así, eso no es verdad. Este año tú no vas a salir preñada. Es lo primero. Lo segundo es que lo otro que te dijeron así, así, eso no es verdad tampoco. La mujer desesperada, porque estaba desesperada en ese tiempo por un hijo. Me dijo, ven acá, pues tú crees que nada más a ti que Dios te habla. Yo dije, no, nada más no es a mí. Pero si tú crees que lo que yo te digo es mentira, eso está fácil. Si se cumple, yo soy el que estoy equivocado y yo lo reconozco. Pero si no se cumple, ya tú sabes. Las 4 mentiras que le dijeron fueron 4 mentiras declaradas 100%. De ahí la mujer cambió la mentalidad. O sea, yo lo que te estoy diciendo es que hay momentos que el mismo Dios va a dejar que te engañen para que tú despiertes. Porque a veces Él explicándotelo, Él mismo tú no lo vas a entender. Entonces el trompezón te va a hacer levantar los pies. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hombre de Dios está hablando y no está buscando su propia gloria, porque dice la Biblia que habla de su propia cuenta, ¿qué hace? Busca su propia gloria. Cuando el hombre no está buscando su propia gloria, Dios no lo va a dejar en vergüenza.
Usted me preguntaba algo ahorita sobre Luis Urbay. Vamos a seguir por ahí. ¿De qué era? Yo le pregunté que si alguno ¿Sobre qué milagro me impactó o algo así? impactó de él. Mira, a mí lo que más me interesó de Luis Urbay fue saber qué él pudo descubrir en el secreto para manifestarse en público. Porque milagro de todo tipo tuvo él. Él tuvo un milagro de crecer los pies a la gente, tú sabes que eso es algo que... No, yo te hablo de gente que le habían cortado los pies, no gente que nacieron con un pie más corto. Gente que le habían cortado los pies. O sea, él tuvo todo tipo de milagros. Pero a mí no me impresionó tanto eso. A mí me impresionó. ¿Qué tiempo de oración tenía este hombre? ¿Qué era hacía? ¿Qué pasó? Primeramente lo que había ahí era un llamado. Y ese llamado lo entregó a él el don de fe. Porque los dones lo entrega el Espíritu Santo. Nosotros lo procuramos y le pedimos a Dios los dones. Pero el Espíritu Santo es que se encarga de entregarlo, los dones. A cada quien. Mira, y esto se quedó ahí. Y yo creo que ya vamos terminando, ¿verdad? Sí. ¿O ya terminamos? Ya después de eso ustedes le piden oración. Y algo que yo le dije a usted ahorita del don de fe. Y lo que le dije del paralítico de aquí de San Pedro, que el pastor dijo que si él no lo había visto, no lo había creído. Fue que Luis Urbay viene cruzando los pies con una juma y un pote romo en los bolsillos. Y le dicen al que está en la silla de rueda, ahí viene Urbay. Mira a ver si ora por ti, pero el hombre está de carrera y viene borracho caminando en el parque central allá así. Y ese pastor veía que ese paralítico lo ponían ahí todos los días, no a pedir porque la gente tenía dinero, sino a coger fresco ahí. Y la familia se iba en su vehículo, lo dejaban ahí. Y sucedió que cuando yo no había Urbay, se desesperó en la silla. Y la gente, no, vamos a llevárselo. Y Urbay alcanza a ver la escena. Dice, hey, a mí no me lo traigan. Yo voy para allá. Y él venía caminando ahí. Cuando se le acerca, él le dijo a ellos, miren, yo le voy a demostrar a ustedes que yo no hago milagro. Pero el tipo está hablando de tropajoso. Prendido de bebida. Yo le voy a demostrar a ustedes, mira hasta dónde llegaba el nivel del don de fe de ese hombre. Que yo no hago milagro. Que los milagros lo hace Jesucristo. Y como los milagros lo hace Jesucristo, mírame tú que está ahí. Levántate de esa silla que es Jesucristo que lo hace. En el nombre de Jesús. Y ahí el hombre se para. Y aparte que no solo se paró, que empezó a correr por el parque. Y Luis Urbay, ¿tú sabes qué hizo? Él dejó el tipo corriendo y la gente con el mullo y se fue. Como que no había pasado nada. ¿Qué pasó ahí? Él está demostrando el don de fe que hay en él. Porque el don de fe hay que demostrarlo. Eso no es decirlo, yo lo tengo. Es que eso va a llegar un momento que tú vas a tener que demostrar que realmente tú tienes el don de fe. ¿Y por qué también William Branham? Porque William Branham, tú sabes, cometió graves errores al final. Y el tipo seguía fluyendo. Y el tipo seguía levantando muertos. Su último milagro fue un muerto que levantó. Y de ahí murió a los 6 días. William Branham. Usted sabe que William Branham cometió graves errores doctrinales, que eso fue el mismo Satanás. Es más, usted sabía que Luis Urbay llegó a ser hasta metodista, hasta mormón. Hasta país cogió, porque el mismo él contó, William Branham, él mismo contó que a lo último tiene una confusión tan grande que no sabía si era Dios que le hablaba o era el diablo. Y él obedecía a las dos voces. Eso fue un desastre. Dios le bendiga. Dios bendiga de manera linda y especial. Yo sé que este contenido va a servir de mucha edificación. Así que el varón aquí tiene unos libros que él lo puede anunciar y dar sus redes sociales y terminamos el video. Lo puede presentar. Bueno, mi nombre es Carlos Santana. Usted me encuentra en YouTube como Evangelista Carlos Santana, en todas las redes. Y ahí usted puede adquirir su libro. Usted me escribe por Facebook. Con ese mismo nombre me puede buscar. Y ahí nos podemos comunicar. Así que Dios le bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom.